El abuso de poder con las prisiones preventivas. Pongamos en contexto el tema. Empiezo afirmando que la ley más importante es tu moral. El mejor abogado, fiscal o juez del mundo, sin principios, sin conciencia y sin moral, es un defensor de la mentira, que en el Ecuador se ha hecho tendencia en los casos civiles y penales, donde las partes litigan con pruebas forjadas, con audiencias que vulneran el procedimiento o con pruebas no periciadas, documentos falsos, diferimiento de audiencias a discreción de los operadores de justicia o de gente con poder económico, testigos falsos, etc. Para entrar en materia, solo les cito algunos casos recientes que observo en las investigaciones penales de mayor connotación que avanzan a distinto ritmo y abuso del derecho. Casos en los que he observado que de alguna forma hay abusos de medidas preventivas o mala aplicación del procedimiento penal que hay que corregir o reformar. Estos procesos en investigación penal o para sentencia son los siguientes: el secuestro de periodistas del diario El Comercio, la reconstrucción de Manabí, David Romo, sobornos, Singue, Yacelej, Arias, diezmos, Olavine, Senagua, Diana Carolina, Efraín Ruales, El Abuelo, Marta, Mangajo, Balda, 53 involucrados en el caso Metástasis, Mayra Salazar, el asesinato de Fernando Villavicencio, el asesinato del alcalde de Manta, el patrón Norero, Fito, Muentes, Blas en la Embajada de México y Estados Unidos, Polid en Estados Unidos, Plaga, Wilmar Terán, el ruso, el asesinato de la ex reina de Quevedo, Landy Párraga. Y la lista es larga, espesa y vergonzosa. Casos prácticos y fácticos. En el caso Purga, desde la Fiscalía pidieron a un juez de esos de alquiler que convoque a una audiencia con fines investigativos y llamen a que rindan su versión a los involucrados. El juez acepta, los llamó a esa audiencia y la fiscal en ese momento lo convierte en una audiencia de flagrancia y emite cargos contra los que asistieron a la audiencia y fueron apresados y dictados orden de prisión preventiva. 2. Los chats, audios y videos que presentan ciertos abogados sin ética, como los chats de Ronnie Aleaga, afirman que no son prueba plena porque esos chats no están periciados por autoridad competente. Pero, ¿qué pasa con los cientos de chats sin contexto y sin pericias que a veces presenta la Fiscalía, que producen escándalos y vergüenza ajena? Allí sí son pruebas válidas. 3. Lo más habitual en el ejercicio de la profesión en materia civil o penal es la presentación de documentos y testigos falsos. 4. El diferimiento no justificado de cientos de audiencias de juicio y el manejo no transparente de los operadores de justicia en flagrancia. 5. El abuso de poder en las revocatorias de medidas cautelares por efectos de una prisión preventiva. 6. Los testimonios anticipados, donde el COIP establece en favor del reo la renuncia del derecho al silencio. 7. Algunos casos no se observa el procedimiento de investigación con el derecho a las repreguntas. 8. Muchos de los agentes fiscales solicitan la prisión preventiva sin motivación alguna que justifiquen la orden de la prisión preventiva, que es de carácter personal. 9. Algunos jueces no motivan la orden de prisión preventiva, justificando la necesidad de esta medida de la orden de prisión preventiva, por ejemplo, en una amenaza de fuga. 10. En el ejercicio del procedimiento investigativo penal no siempre se toma en consideración las resoluciones de cumplimiento obligatorio de la Declaración Interamericana de Derechos Humanos y Justicia Internacionales, o nuestra Constitución, que determinan el derecho a la libertad y de tránsito de las personas, que los han ratificado las Cortes Constitucional y la misma Corte Suprema de Justicia. Las revocatorias de una medida cautelar de prisión preventiva. En términos jurídicos, debes haber escuchado que la prisión preventiva es una medida de última ratio y esta medida legalmente solo procede en los siguientes casos. 1. Cuando se han desvanecido los indicios de convicción que lo motivaron. 2. Cuando la persona procesada ha sido sobreseída o se ha ratificado su estado de inocencia
licencia. 3. Cuando han operado los casos de caducidad. Por ejemplo, en delitos sancionados por 5 años de prisión preventiva podrá ordenarse por 6 meses y en delitos sancionados con penas privativas de libertad hasta 5 años en adelante hasta por 1 año. Transcurridos estos plazos, no se podrá ordenar nuevamente esta medida. 4. Cuando se declare la nulidad de esta medida. 5. Cuando existe un inminente peligro de fuga del reo o investigado. Todos conocemos que esta medida cautelar de la prisión preventiva se dicta en una audiencia de formulación de cargos, en una audiencia o preparatoria de juicio, o a su vez cuando se incumplen las medidas alternativas de la prisión preventiva. Esta petición que debe hacer la Fiscalía se eleva a un juez de derecho y tiene que ser una petición justificada. Además de esta medida existen en nuestra legislación penal y en especial en el COIP como medidas cautelares las siguientes. 1. La prohibición de salida del país. 2. La presentación periódico ante un juez. 3. La fianza en casos excepcionales justificados como el peligro de fuga. 4. Las confesiones o declaraciones de reos en forma anticipada. 5. El acto urgente. 6. El derecho del reo a la renuncia del derecho al silencio. 7. No se observa el procedimiento de investigación con el derecho a las repreguntas. 8. En la práctica penal, muchos de los agentes fiscales solicitan prisión preventiva sin motivación alguna que justifiquen la orden de la prisión preventiva, que es de carácter personal. 9. Ciertos jueces, a su vez, deben motivar la orden de prisión preventiva justificando la necesidad de esta medida de la orden de prisión preventiva, por ejemplo, en una amenaza de fuga, etcétera, etcétera. Entonces surge la inquietud: ¿por qué no se corrige el abuso en la aplicación de la prisión preventiva? ¿O es que Ecuador es un estado fallido? Porque casi todas las decisiones jurídicas se vuelven políticas y el poder del narcoestado vence a nuestra incipiente justicia selectiva, cuya carga de la prueba radica y recae en la Fiscalía General del Estado. Y por último, sin que el tema se haya agotado, personalmente mantengo mi tesis que el hacinamiento carcelario no se combate incrementando las penas, sino al revés, reduciendo las penas, poniendo énfasis en recuperar lo robado. Ver mis videos. 1. Con Metástasis empieza el combate a la corrupción y al narcotráfico. 2. Ecuador, estado fallido. Y 3. El gran remate del país. Soy Manuel Pozo Zumárraga. Muchas gracias a los ecuatorianos decentes.